Vamos a charlar con Diego Maita para ver qué análisis han hecho ellos de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, donde finalmente se aprobó el proyecto de financiamiento universitario, que entre otras cosas, por ejemplo, busca aumentar el presupuesto al 1% del PBI y una actualización automática por inflación. Vamos a ver cómo ha tomado la gente de la universidad, en este caso docentes, no docentes, etcétera, y ver qué va a pasar con esto y como han visto la actitud del gobierno. Así que Diego, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes, a toda la audiencia. Un gusto, como siempre. Bueno, gracias Diego. Y contanos un poco cómo has visto esto. Me imagino que habrán seguido que casi paso a paso la sesión de ayer, a ver cómo terminaba esta cuestión. Sí. Bueno, yo estaba dando clases, así que no pude ver la sesión. Esto me llegó el aviso de los compañeros que la estaban siguiendo. Y nos parece, por un lado, algo deseable lo que ha pasado, que haya una sanción, o digo, la media sanción de la Cámara de Diputados. Tampoco nos resulta algo descabellado o raro, porque el año pasado ya la ley se había aprobado, una ley muy parecida por todo el Congreso, ¿no? Lamentablemente fue vetada por el presidente y no tuvimos los 2/3 para sostener el veto. En ese sentido, bueno, se vuelve a insistir, sale también de sanción y ahora la expectativa de que salga en el Senado y sobre todo en poder conseguir los 2/3 en diputados para poder sostener la ley y bueno, y que podamos trabajar en términos republicanos, ¿no? Por algo hay un poder legislativo y sería muy insólito en la historia argentina si por segundo año consecutivo sale una ley en un sentido y por segundo año es vetada, ¿no? Sería un precedente que, si bien es legal, digo, porque lo permite las reglas de juego, me parece que estamos ahí entrando en un problema si es que eso sucede. Bien, Diego, en este caso, que este es un tema que te quería preguntar, es el gobierno argumenta o, digamos, sintetiza su posición en una suerte de una sola frase, que dice, bueno, que me digan de dónde saco la plata, ¿no? Es lo que dicen, porque no queremos emitir, no queremos que esto rompa el equilibrio fiscal y que me digan de dónde sacamos la plata para esto. De lo que has podido leer, escuchar y todo de la sesión, bueno, ¿qué posición te genera esto y qué reacción te genera esto que dice el gobierno nacional? Mira, para mí todos los gobiernos, todos los gobiernos cuando llegan hacen una redistribución de ingresos. No siempre tienen la posibilidad de recaudar más o dejar de recaudar y por ende gastar más o dejar de gastar. Creo que ahí está, ¿no? Como en cualquier casa, dejo una hora de laburo, por ende gasto menos, vamos ahí. Pero en este caso, digo, el gobierno se trepa a esto del equilibrio fiscal, el déficit cero o el superávit incluso, pero bueno, cuando vos dejás de recaudar o elegís dejar de recaudar, también estás eligiendo un camino, ¿no es cierto? Y me parece que tanto para universidades como para discapacidad, como para jubilados, el argumento es que no hay plata y que de dónde sacamos, pero hace 10 días, o más o menos por ahí, el gobierno toma una decisión política que es dejar de recaudar, con esto de limitar lo que es el esquema de retenciones al agro, ¿no es cierto? O, por ejemplo, algo que hemos dicho muchas veces, Marcos Galperín, una persona que recibe un montón de apoyo del Estado para desarrollar su empresa privada, después podemos discutir si da trabajo o no y en qué condiciones, un tipo que está radicado en el Uruguay, y recibe miles de millones de apoyo del Estado, cuando quizá esa guita también podría ir al desarrollo científico, a las pymes y a otras cuestiones. Entonces, me parece que no hay algo honesto, no es que estamos recaudando al máximo lo que se puede recaudar y no sabemos qué hacer. Hay un montón de sectores a los que se les siguen perdonando y generalmente son los sectores de altos ingresos o los que tienen una dimensión fuerte de participación en las grandes empresas y en la acumulación de riqueza, y por ahí es lo que necesitamos, laburantes, jubilados, de otros, a quienes se nos recorta. O fíjate que el superávit hoy se trepa en uno de sus pilares sobre dejar de pagarle a los jubilados y tenerlos hambreando, ¿no? Que son un sector muy vulnerable, o discapacidad, y bueno, ¿para qué vamos a seguir? Bueno, en este caso, esto obviamente que
que va a generar y que va a seguir generando debate, discusión y todo lo demás, tiene todavía cierto tratamiento, pero en definitiva me parece que estamos frente a una situación que termina provocada por, especulo esto obviamente, por la falta de presupuesto. Es decir, desde que asumió Javier Milei, no hay más presupuesto, se viene prorrogando el presupuesto. Mirá, desde el año 23, el último presupuesto que dejó Alberto Fernández fue prorrogado, 2024, sigue prorrogado este año, Claro. en donde, digamos, el gobierno tiene la discrecionalidad del manejo de los fondos. No hay un presupuesto que le diga, mire, usted de esto va a pasar, va a poner esto, va a gastar en obra pública, en esto otro. Entonces, claro, acá hay como un vacío que queda al no haber presupuesto, que es como una cuestión básica, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que eso es lo que volvemos a denunciar, le quita calidad democrática al país, porque el presupuesto vos tenés que acordarlo, discutirlo, tiene que ser una ley del Congreso, y sobre eso, sobre los acuerdos que tiene el Congreso en torno al presupuesto, vos tenés que regir administrativamente un país. Ahora, en el momento en que vos obstaculizás o no propones un presupuesto, te das más atribuciones en lo económico, y es lo que hace el gobierno, ¿no? Apretar muchas veces a los gobernadores con partidas extraordinarias, para que a los más amigos les llegan para obra, a los otros no. Vos fíjate que, sin querer defenderlo, porque lejos estoy de eso, pero a Salta, la tercera vez que le prometieron los fondos para, por ejemplo, la ruta nueva que va a Vaqueros, y la tercera vez recién le han cumplido, y las otras dos veces no. Y muchas veces está apretando así, y es lo que también parece que va a pasar con muchas universidades, ¿no? A las universidades amigas, por ahí le van a ir tirando por abajo por programas de financiamiento particulares, que las universidades que se pongan críticas quizás no, pero bueno, es un problema que también hay que discutir sobre la calidad del país, y en ese sentido el problema es que seguimos nosotros con los sueldos de miseria, con las universidades desfinanciadas, y todo esto nosotros entendemos que estamos en un punto de corte, ¿no es cierto? Y por eso también, digo, me anticipo, estamos llamando al paro la semana que viene, un paro de toda una semana. Ahora, junto con esto, digamos, a ver, si nos metemos un poco en el problema, digamos, el reclamo que se está haciendo de este financiamiento que iría destinado a, ¿qué es lo que está más atrasado? Digamos, el pago de los sueldos, y qué atraso de sueldo, lo que aprovecho para preguntarte, de cuánto llevan, o por lo menos consideran ustedes que tienen el atraso salarial o la pérdida de poder adquisitivo. No sé, vos me dirás cómo lo establecen mejor. Mira, en lo macro, me parece que el objetivo es poder garantizar gradualmente una recuperación de un presupuesto en términos de porcentaje del PBI, y esto termina en 31, creo, ¿no? El plan que plantea la ley. Y si en lo inmediato es poder brindar una recuperación salarial, todos los trabajadores estamos más o menos 90 puntos abajo de diferencia entre lo que creció la inflación con lo que crecieron los sueldos. Y si te lo traduzco, los trabajadores de las universidades, desde diciembre del 2023 a hoy, hemos perdido el equivalente a 6 sueldos, o sea, 12, 13 de memoria, 20 sueldos tenemos cobrado hasta acá con Milei, y de esos 20 sueldos hemos perdido el equivalente a 6, casi un tercio de los ingresos hemos perdido, y en una rama de trabajo que no tiene grandes salarios, ¿no? Yo siempre hago el ejercicio inverso para ustedes y para la audiencia. ¿Qué pasa si hoy de repente dice, che, tomá, te doy 6 sueldos, te lo devuelvo porque es lo que perdiste, ¿no? ¿Cómo se nos abrirían las posibilidades en otro sentido, que es lo que fuimos perdiendo en cuotas? Bueno, en este caso, esto que se ha aprobado ayer, digamos, de este 1% del PBI, que quede garantizado, digamos, como financiamiento universitario, perdón, ¿esto qué significaría? ¿De cuánto es hoy? Digamos, de qué porcentaje del PBI tiene hoy el financiamiento universitario. Mira, no tengo el número fino, pero no tengo memoria, te pido disculpas, no tengo la compu a mano tampoco, pero lo que sí tengo el dato cualitativo de que estamos, en términos de PBI, peor que en 2001. 2001 había sido, con el gobierno de la Alianza, con López Murphy, Cavallo y todo ese equipo económico, había sido el piso de PBI que se destinaba a la educación, y hoy hemos caído por abajo de ese nivel. No quiero pecar y darte un número sea incorrecto por decirte algo de memoria, pero estamos muy lejos de ese índice al cual se aspira.
que entiendo que es el 1,5 en la gradualidad que se busca recuperar hacia 2031. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, obviamente, que queda paso, porque esto tiene media sanción, veremos qué es lo que pasa en la Cámara de Senadores, cómo sigue todo esto y seguramente nos volveremos a poner en contacto, ¿eh? Así que gracias por atendernos como siempre, Diego. No, muchas gracias a ustedes, estamos a disposición. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias.